Bien, para terminar esta parte de Word vamos a ver cómo insertar algunas otras cosas. En insertar tenemos algo que son modelos prediseñados, que son las formas que traen Word, y podemos hacer con esto cosas como redes semánticas o redes de contenido. Y tenemos todas estas formas que se pueden insertar y adentro se les puede escribir. Por ejemplo, si yo inserto un rectángulo, está preconfigurado para que aparezca con color celeste y borde un poco más oscuro, pero si uno le da con el botón derecho y va al formato de la forma, le puede ir cambiando las características que trae de base. Uno puede ir al relleno y decirle que sea de otro color, color mostaza, puede ir a la línea y decirle que sea de otro color, por ejemplo color negro, y regular el espesor de la línea. Y dentro de estas imágenes también se puede escribir. Si uno le da también con el botón derecho, decíamos, si uno le da con el botón derecho, tiene una opción que es agregar texto y puede escribir dentro de las formas. Seminario de informática. Y con las herramientas tradicionales que están al inicio, uno puede también cambiar el color, el tamaño de fuente, como veníamos haciendo desde antes. Puedo ponerlo en rojo, esto es horrible lo que estoy haciendo, y darle un tamaño 20. Cuando uno le hace clic aparece esta imagen acá que tiene que ver con la posición relativa respecto del texto. Uno puede hacer que los dibujos queden rodeados por texto, delante del texto, detrás del texto, cuando uno está mezclando figuras y con un texto que tiene escrito. Y uno puede seguir agregando imágenes, por ejemplo, poner flechas, es decir, en el seminario de informática vemos, y también si no me gusta la flecha original, le doy con el botón derecho y en el cuadro de diálogo de acá le puedo cambiar de color y espesor. Y decimos vemos determinado tema y lo ponemos como en una red conceptual, alguna red semántica con otra forma. Ponemos agregar texto. Cosas que tienen que ver con el software, que son los programas. También puedo modificar el texto desde aquí, cambiarle el color, cambiarle el tamaño. Y cuando llego a formas que ya me resultan simpáticas, por ejemplo esta y esta, con control apretado, si hago clic selecciono varias figuras, puedo copiarlas y pegarlas y repetirlas. Las pega en cualquier lado, pero después las puedo mover. Y lo mismo la flecha. Uno de los problemas que uno tiene cuando hace estas cosas es que, ahí estoy modificando los extremos para darle cierta simetría al dibujo, es que a veces se desacomodan estos dibujos. Entonces, para que se quede todo con las mismas posiciones relativas, con control o con mayúscula apretado, le hacemos clic a las diferentes formas y las va seleccionando a todas. Y una vez que las tenemos seleccionadas, con el botón derecho en el menú seleccionamos agrupar. Y lo que hace es pegar todas las formas, una con la posición relativa respecto de la otra, y se mueven todas juntas o se quedan quietas todas juntas. Eso no significa que no se puedan modificar. Por ejemplo, yo acá puedo mover esto dentro del dibujo, pero si yo muevo este dibujo como un conjunto, también se mueve todo junto. Bueno, esto es bastante útil cuando uno tiene que hacer esquemas de contenido o redes semánticas. Y vamos a ver ahora cómo hacer algunas cosas con tablas. Y con esto vamos a terminar por ahora, pero bien ustedes pueden preguntarme en cualquier momento a través de los foros. Un detalle que es que yo voy a poner acá cronograma, voy a hacer algo con una tabla porque me sirve para explicar muchas cosas, es que yo puedo insertar saltos de página, ya lo hemos dicho, apretando control y enter. Al apretar control y enter me genera un salto de página, en la nueva página aparece acá abajo, esa línea gris que se ve ahí es la división. Me voy a llevar el cronograma para ahí abajo.
Y vengo trabajando con una hoja en posición vertical. La pego acá abajo. Y puedo seleccionar a partir de ese salto de página que inserté, ir a diseño de página y reconfigurar la página para que eso aparezca en una página apaisada. Me voy a configuración de página. Y en configuración de página elijo horizontal, pero en vez de aplicarlo a todo el documento, lo aplico a la selección actual. Tengo seleccionado el texto y el gráfico. Y le digo aceptar. Y lo que me va a quedar es la primera página en posición vertical y la segunda página en posición horizontal. Con lo cual uno puede trabajar en un mismo documento con hojas verticales y hojas apaisadas sin problema, aunque lo cierto es que a veces quedan feos los encabezados y las numeraciones de página porque en la hoja vertical aparece arriba en la parte más corta un encabezado, mientras que en la página apaisada aparece también arriba pero en el lado más ancho de la hoja. Volviendo a lo de cómo hacer un cronograma, yo voy a insertar ahora una tabla. Las tablas se insertan desde acá y hay dos opciones. Una es seleccionar la cantidad de casilleros que quiere que tenga la tabla y la otra es decirle insertar tabla y elegir uno el número de columnas y de filas que quiere que tenga. Yo voy a elegir, la voy a insertar en una hoja paisada. Esta la voy a sacar. La borro. La voy a insertar aquí abajo en el cronograma y voy a insertar una tabla. Y voy a dibujar un cronograma, entonces para insertar la tabla voy a elegir. Supongo que tengo una actividad que dura 12 meses y voy a dejar una columna para poner el nombre de cada una de las subactividades y una columna para las observaciones. Voy a elegir 14 columnas y voy a elegir filas que tendrán que ver con el número de actividades que voy a hacer. Voy a elegir 8 filas. Esta tabla, para hacer el cronograma, yo quiero dejar una primera columna un poco más ancha, con lo cual amontono las columnas hacia el medio. Y voy a querer dejar también una columna más ancha para poner las observaciones al final. Entonces amontono también el resto de las columnas hacia el medio para abrir lugar en los extremos. Y quiero que todas estas me queden del mismo ancho, entonces las selecciono, le doy con el botón derecho y elijo distribuir las columnas uniformemente y me genera todos espacios del mismo tamaño. Puedo unificar columnas, puedo agarrar y decir, voy a unificar filas, perdón, elijo todas estas filas y digo combinar celdas. Y le pongo ahí el nombre cronograma. Y si estos son mis meses, puedo agarrar y voy a poner acá, selecciono estas, también las voy a combinar en sentido vertical y le pongo actividad. Y acá voy a poner meses, combino las celdas y pongo meses. Y finalmente combino esta en vertical y voy a poner observaciones. La alineación de las celdas también la regulo seleccionándolas. Voy a seleccionar todas y con botón derecho voy a elegir propiedades de la tabla y le voy a decir que en la celda quiero que el texto esté centrado en vertical. Si quiero que esté centrado en horizontal lo hago desde el menú de inicio, desde siempre acá. Y acá aquí voy a poner enero, febrero, marzo, abril o meses 01, 02. Pero parece ser que si quiero escribir enero, febrero, o lo tengo que poner resumido, N, Feb, porque no me va a entrar, sino N, Feb, porque si quiero poner toda la palabra no entra, o puedo cambiar la alineación. Selecciono estas celdas, otra vez con el botón derecho, propiedades, dirección del texto, y en dirección del texto elijo vertical. Entonces voy a poner toda la palabra enero, febrero, hasta diciembre. Si no entran, puedo agrandar el tamaño de la página, de la
celdas en vertical. Entonces pongo actividad, supongan que estoy haciendo mi tesis, y voy a poner los nombres de las actividades. Entonces pongo revisión bibliográfica. Pongo encuestas. Pongo revisión final. Por el camino habrá otras cosas. Y pongo entrega del informe. Informe con N. Y después lo que hago es pintar los casilleros de los meses que lleva esto. Voy a poner acá marzo. Entonces, si la revisión bibliográfica me va a llevar enero y febrero, selecciono estos dos casilleros y los puedo pintar con este baldecito que aparece al lado de las cosas, de las herramientas de tabla, y digo, en enero y febrero hago la revisión bibliográfica, en febrero, marzo y abril hago las encuestas, en noviembre, que no tiene puesto el nombre, hago la revisión final y en diciembre hago la entrega del informe. Y por el camino voy llenando los meses que dura cada actividad. Esto es un diagrama que se llama tipo Gantt. Esto de pintar los casilleros también se puede hacer para generar contrastes. Yo no se los recomiendo, pero supongan que tengo esto en negrita, pero yo quiero que se vea un contraste diferente del resto de la tabla. Entonces selecciono este casillero, lo voy a pintar de negro y solo por defecto el programa me transforma la letra en blanca para que tenga contraste entre la letra y el color del casillero. Finalmente, otra cosa que se puede hacer, yo voy a copiarme unas cuantas celdas. Voy a elegir propiedad de la tabla, donde está copiar, y las voy a ir pegando abajo. Uno de los temas que tiene la tabla es que cuando uno se va de una hoja a la otra pierde el encabezado. Acá hay un cambio de hoja y se perdió el encabezado. Entonces uno puede seleccionar una parte de la tabla. Yo voy a seleccionar esta. Y en propiedades de la tabla, en la fila, elegir repetirla como fila de encabezado de la página. En este momento la seleccioné mal porque me faltó seleccionar observaciones. Y actividad. Vamos, ¿por qué no haces esto? Y si elijo en propiedades de la tabla repetir como fila de encabezado en cada página, aceptar. Ahora cuando la tabla ocupa más de una página, en todas las páginas aparece este encabezado que seleccioné que se repita en cada página. Entonces la tabla se puede cortar entre diferentes hojas y siempre va a conservar su encabezado. En cada nueva hoja no perdemos la referencia. Bien, y esto es lo último que nos interesa ver de Word, al menos por ahora, que tiene que ver con cómo insertar, además de fotos que ya hicimos en las clases anteriores, cómo insertar gráficos, cómo insertar tablas y cómo diseñar estas tablas combinando celda, cambiando la alineación, la dirección del texto y pintando celdas como hicimos en este cronograma. En la próxima clase vamos a ver cómo se hace un documento maestro.